se distribuyan de manera diferente o inequitativa en una sociedad. Lo que enfatiza en este documento es cómo los procesos de cambio demográfico, productivo, la globalización, etcétera, están influyendo en que cambie esta estructura de oportunidades existentes en la región de América Latina. Sin embargo, a mí me parece que como concepto es útil, ¿ok? Y lo que me propongo aquí es ver qué procesos sociales, económicos y de distinta naturaleza conforman que las oportunidades se distribuyan de una manera o de otra en una sociedad concreta. Entonces, bueno, y aquí propongo, y a los ponentes que siguen y al público en general, de verdad les agradezco cualquier comentario o crítica, porque esto está en elaboración. Bueno, en primer lugar, el primer elemento a considerar es, por supuesto, el acceso y la distribución de los beneficios en el mercado, especialmente en el mercado de trabajo. Entonces, si bien es verdad que en el mercado de trabajo es donde se reparte o se distribuye el dinero, que es la fuente, digamos, de compra de cualquier necesidad o bien que requiera la persona, un problema, y sobre todo en América Latina, un problema muy importante, es en qué medida la población tiene acceso a ese mercado de trabajo. Si bien en los países desarrollados, sobre todo Europa, el problema de acceso al mercado de trabajo puede tener que ver con el desempleo, y sobre todo el desempleo de larga duración del personal con menos calificación educativa o de los inmigrantes con problemas legales y migratorios, ¿okay? En el caso de América Latina, quizá el desempleo abierto no es tan alto, pero nuestro principal problema es que la población se ocupa, sí, pero se ocupa fuera del mercado laboral formal, y eso trae toda una serie de consecuencias, ¿no? Entonces, bueno, yo diría que el primer elemento que define cómo es la estructura de oportunidades en una sociedad es que tanto la población tiene acceso al mercado laboral formal. En segundo lugar, aparece allí desmercantilización del acceso a servicios y seguridades básicas. Toda la literatura que aborda el tema del papel del estado del bienestar, del estado social y qué importancia tiene eso para configurar los sistemas de clasificación, enfatiza que en la medida en que el estado social o el estado benefactor interviene más y genera ciertos beneficios y seguridades, la población es capaz de acceder a ciertos servicios básicos o a ciertas condiciones de vida mínimas fuera de los recursos del mercado. Quizá el caso más claro es aquellos países donde existe, digamos, sistemas fuertes de seguridad social que permiten que la gente pueda contar con un ingreso mínimo en caso de desempleo, en el caso de la jubilación o pensiones por incapacidad, y en algunos lugares del mundo incluso existen pensiones o digamos, políticas de ingreso mínimo para toda la ciudadanía, por ejemplo el caso de Alaska. En algunos países ese tipo de cosas se están debatiendo. En el caso venezolano, por supuesto, no existen programas de esta naturaleza, pero sí podemos ver el grado de mercantilización en el acceso a ciertos servicios considerados básicos. Si vemos que, por ejemplo, el acceso al mercado laboral, y sobre todo el mercado laboral formal, requiere de un mínimo de capacitación educativa, en la medida que los servicios educativos se puede acceder fuera de la lógica de mercado, es decir, hay educación de verdad universal y gratuita para todos, entonces eso debería ayudarnos a configurar un escenario de una estructura de oportunidades un poco más equitativa. En tercer lugar está la capacidad de los grupos con mayores recursos para transmitir sus ventajas a los descendientes. En esto es lo que se centra normalmente en los estudios de movilidad social, y cuando me refiero a la transmisión de ventajas no me refiero exclusivamente, ni siquiera principalmente, a la transmisión directa, digamos, de capital económico, es decir, heredar dinero, viviendas, empresas. Obviamente estas cosas existen, ¿verdad? Y sobre todo en los grupos más pudientes hay una transmisión directa de ventaja económica, ¿verdad? Sin embargo, hay otro tipo de ventajas menos intangibles y quizás más difíciles de medir que también se transmiten intergeneracionalmente. Y allí el énfasis está en lo que llamaría muy bien capital económico, capital social y capital cultural. Entonces, si bien el Estado puede intervenir y generar educación universal, pública y gratuita para todos, o incluso pudiera darse un escenario donde las personas tienen acceso a la educación por la vía del mercado, ni el mercado ni el Estado pueden intervenir en que, por ejemplo, los padres más educados puedan ayudar mejor a los hijos en su tarea, ¿sí? O les lean libros por las noches y acostumbren a los niños a tener el hábito de lectura que les facilitará el logro en términos académicos, o que los lleven a museos y les despierten una sensibilidad artística, ¿verdad? Que luego favorecerá también el desempeño en otras áreas. Entonces, digamos, esa transmisión de capital cultural que ocurre en el seno de la familia
es un elemento también importante que debemos medir para entender la configuración general de las desigualdades. Por último, está el aspecto, digamos, territorial, y me quería referir a ello porque si bien la distribución geográfica no es en sí una fuente de desigualdad, sí hay evidencias de que en muchos países, sobre todo los países del tercer mundo, los países en vías de desarrollo, hay ciertamente una distribución inequitativa del acceso al mercado de trabajo formal, de los servicios públicos y probablemente también el tercer punto, esa capacidad de los grupos de transmitir sus ventajas sea mayor en unos entornos que en otros, todo lo cual configura, ¿verdad?, que en el espacio geográfico de un país esto puede ser una variable que termine reforzando aún más la estructura de desigualdades existentes. Entonces, bueno, lo que sigue en la presentación es mostrar algunos datos muy generales que tratan de ilustrar algunos de estos puntos. Obviamente no hay unas conclusiones aún porque este es un trabajo que está apenas en forma muy incipiente. Entonces, el primer dato que se presenta allí es la tasa de desempleo en Venezuela desde 1990 hasta el 2010 medida con la encuesta Globales como ustedes. Ahí lo que podemos observar es que, si bien hubo una tendencia importante al crecimiento del desempleo hasta, digamos, el año 2003-2004, en los últimos años el desempleo abierto ha venido bajando. O sea, en la actualidad el desempleo abierto que publica el INE no llega al 10% de la población económicamente activa, ¿no? Por lo cual no podríamos decir que fuera el desempleo abierto el principal problema o indicador de problema para el acceso al mercado de trabajo. En el segundo lugar tenemos los ocupados en el sector informal. Entonces, si vemos que si bien el desempleo no está aparentemente siendo un problema, sí podemos ver que la tasa de informalidad de los ocupados es bastante alta, ¿no? Estuvo por encima del 50% buena parte del periodo, si bien ha venido bajando en los últimos años, todavía 40% de informalidad, nos quiere decir que de 4 de cada 10 trabajadores no cuentan con ninguno de los beneficios legales, ni seguridad social, ni ninguno de los otros beneficios asociados al empleo. En cuanto a la desmercantilización de los servicios básicos, un primer indicador que muestro allí es el gasto social real per cápita en los últimos, de 1990 al 2008. Podemos ver que el gasto se mantuvo en más o menos niveles estables hasta el año 2002-2003, luego de lo cual empieza un importante ascenso. Este ascenso está probablemente ligado a dos cosas. Por una parte, el crecimiento de los precios del petróleo, que ha posibilitado generar el aumento del gasto público, y sobre todo, todo el esfuerzo que ha significado en términos presupuestarios la admisión en los últimos años. Sin embargo, la literatura es bien enfática que el gasto social por sí solo no es indicador del grado de mercantilización, porque eso debería verse en relación con la calidad de los servicios, quién es elegible para los servicios, qué tipo de servicio, por cuánto tiempo, etc. En segundo lugar, allí tenemos la matrícula privada en educación básica y media, que son los niveles, digamos, más masivos del sistema educativo venezolano. Y al ver la matrícula privada, lo que estamos viendo que tanta gente no accede o está en un sistema educativo distinto al de provisión pública. En el caso de la educación básica, la tendencia ha sido el crecimiento de la matrícula de la educación privada, sobre todo en los últimos 3 o 4 años. Y en la educación media, que la proporción de matrícula privada es mucho mayor a lo largo de todo el periodo, sin embargo, esa proporción ha ido bajando en los últimos años, probablemente también por el efecto de las misiones, pues esas formas de educación, digamos, alternativas que se han ido creando en los últimos años.